El título del sermón precisamente es Levantándose del fracaso. Aleluya. ¿Alguna vez has fracasado en algo? A veces estamos continuamente de un fracaso en otro, o hemos experimentado fracaso en algún área de nuestras vidas. Lo que sí es muy seguro es eso, es que hemos experimentado fracaso en algún momento de nuestro andar. Pero también, si estás aquí, es porque de algún modo pudiste también levantarte de ese fracaso. Amén. Hemos estado en medio de un problema emocional, en un problema matrimonial, hemos enfrentado una depresión, hemos enfrentado ansiedad, hemos enfrentado la pérdida de un ser querido, también hemos enfrentado la pérdida de cosas materiales, y aún así, en medio del fracaso, tu mentalidad fue muy importante a la hora de definir si seguir hacia adelante, si quedarte en el mismo lugar y ahí quedarte, diríamos, con este espíritu de derrota, de fracaso. Hay mucho que tiene que ver con qué mentalidad desarrollas en medio del fracaso. ¿Okay? Pero mi exhortación hoy, en esta mañana, es: vamos a levantarnos del fracaso. Amén. Aleluya. Y vamos a ver de qué forma lo podemos hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les invito a que busquen Josué capítulo 7, versículo 10. Josué capítulo 7, versículo 10. Vamos a tratar de tenerlo todo en pantalla y así vamos a ir más rápido. Versículo 10. Josué capítulo 7, versículo 10. Y dice el versículo 10: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Te lo quiero volver a repetir. Josué capítulo 7, versículo 10. Dice: Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Fíjense en algo acá. Josué fue llamado y separado por Dios. Uno de los discípulos de Moisés era precisamente Josué. Josué nació en medio de la esclavitud. Quiere decir que esta persona tenía todo lo necesario para pensar como un esclavo, para actuar como un esclavo, para vivir su vida como esclavo, porque nació en medio de la esclavitud. Nació precisamente ahí en Egipto, creció como un esclavo, pero ¿qué pasó? Bueno, en medio de este tiempo que él vivió de esclavitud, fue apartado por Dios, fue tenido en cuenta por Dios para que en un futuro se convirtiera en líder. Por eso es que lo que tú vives en un tiempo no define toda tu temporada. Amén. Eso no va a definir tu vida por lo que tú estás viviendo hoy, porque fuiste apartado por Dios para algo. Hay un propósito donde estás y cómo estás. Pastor, es que no estoy bien. Hay un propósito detrás de todo esto también. Porque es decir, a ti no te define las circunstancias, a ti te define quién te separó, quién te llamó, quién pensó en ti. Y precisamente, aunque Josué había nacido en esclavitud, esto no definía que toda su vida iba a seguir siendo un esclavo, sino que vemos cómo después fue un gran líder. Inclusive Moisés confió en él para ir a explorar a Canaán. Cuando Moisés escogió los 12 discípulos, los 12 espías, para que fueran y vieran la tierra de Canaán, una de las personas que escogió fue precisamente a Josué. Josué más adelante fue designado por Dios para llevar a Israel a Canaán. Es decir, ya no iba a ser Moisés, sino el mismo Josué era el que iba a ocupar el lugar de Moisés, de nada más y nada menos que un gran líder como Moisés. Porque déjame decirte algo, cuando a ti te dicen vas a ser líder de, y no ha habido uno antes que tú dices, bueno, lo voy a hacer a mi manera. Si el que estuvo antes que tú fue malo, pues tú puedes decir, lo voy a hacer mejor. Pero ¿qué pasa cuando el líder al cual tú ibas ahora a sustituir era nada más y nada menos que un líder escogido por Dios, que trataba cara a cara con Dios, que enfrentó muchas cosas con el pueblo, que están conmigo? Es decir, la tarea de Josué no era fácil, pero fue elegido precisamente para guiar a Israel a Canaán. El ángel de Jehová le da una gran tarea en Josué capítulo 1.
en Josué capítulo 1, el ángel de Jehová se le aparece a Josué y le dice, hey, y ahí vemos los famosos versículos que hemos repetido en muchas ocasiones, ¿verdad? Él tenía que guiar a todo el pueblo de Israel a conquistar Jericó. Y por eso en muchas ocasiones vemos ahí mismo donde Dios le dice a Josué, esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, porque tú vas a entregar a toda esta gente la tierra que le prometía a sus padres que se la daría. Y ahí vemos precisamente todo lo que Josué vivió desde que salió de Egipto, vivió de victoria en victoria. Es bueno vivir de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es rico vivir de bendición en bendición. Pero una de las cosas que experimentó Josué es cuando ya está frente al pueblo de Israel, es que él tuvo que cruzar el desbordado Jordán. Y pareciera que la historia aquí se repite, porque quien cruzó un mar primero con todo el pueblo de Israel fue Moisés. Pero ahora él está siendo puesto delante del pueblo de Israel y lo primero que va a hacer, adivinen qué es, cruzar el Jordán. En esa etapa, en esa época, el Jordán estaba más desbordado que nunca. Pero Dios le dijo, no te fijes en la profundidad de lo que vas a tener que cruzar, porque no lo vas a tener que cruzar ni nadando, ni en balsa, ni en un barco, lo vas a cruzar caminando, porque yo me voy a encargar de separar las aguas. No hay ningún mar que pueda detenerte para que tú no puedas avanzar, porque Dios se encarga de proveerte la oportunidad para que puedas cruzar lo que está frente a ti. No importa si es un mar de problemas, Dios lo va a dividir. Y ahí vemos a Josué cruzando el desbordado Jordán. Y también vemos a Josué en el capítulo 6 que estaba por conquistar una de las ciudades más difíciles, nada más y nada menos que la ciudad ¿cuál? De Jericó. Le decían la ciudad inconquistable, la de los muros impenetrables. Dice que la ciudad de Jericó podía sorprender, asombrar a cualquier persona que la mirara. El que se paraba y miraba hacia arriba veía que parecía que el muro se unía con el cielo. Fuertísima la ciudad. Y Dios le estaba diciendo a Josué, tranquilo, también te voy a dar esa victoria, te voy a entregar a su rey, te voy a entregar a los varones de guerra de esa ciudad, vas a tomar la ciudad porque vas en mi nombre. Amén. Amén. Pero ¿qué pasó? Que leímos en Josué capítulo 7, versículo 10, que Dios le está diciendo ahora, hey, levántate. Escúchame bien, le está diciendo, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué fue lo que pasó con Josué que ahora lo vemos en medio de una derrota y no en medio de otra victoria? Pero también, ¿qué pasó con Josué que ahora se siente frustrado, derrotado, por eso se postra sobre su rostro y Dios mismo le tiene que decir, hey Josué, levántate, ¿qué te está pasando? La frustración de Josué era muy visible ante el fracaso que acababa de ocurrir. Fíjense que él envía unos pocos hombres a conquistar Jai, la ciudad de Jai, una ciudad importante también que tenían que conquistar. Y él mandó unos pocos hombres y estos hombres regresan ¿cómo? Regresan totalmente derrotados. Entonces Josué, ante esta derrota, escuchen bien, él había estado de victoria en victoria, pero ahora tuvo una derrota. Yo no sé en qué parte de tu vida has estado de victoria en victoria y has fracasado. ¿Cómo ha sido tu reacción? La misma, te aseguro, que Josué. Ahora Josué se siente fracasado y Josué se siente desesperado. ¿Y qué hace? Se postra sobre su rostro. Y Dios es el que le dice, Josué, te tienes que levantar. Yo sé que fracasaste, yo sé que tuviste una derrota, pero no es tiempo de que te postres sobre tu rostro, sino que te levantes. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo es que uno se levanta en medio de un fracaso? ¿Cómo es que uno se levanta en medio de una derrota? Vamos ahí a ver qué es lo que tiene que dejar Josué de hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la actitud que tiene que tener? ¿Cuál es la mentalidad que tiene que cambiar precisamente para levantarse de una derrota? Y así como Josué lo hizo, quiero que lo hagas también hoy. Cuando te vayas de este lugar vas a salir de aquí como Josué. Escúchame, no sé si has estado postrado sobre tu rostro en medio de una derrota.
No sé si ahora mismo estás fracasando en algún área en tu vida, pero hoy te aseguro que vas a salir de este lugar con la voz de Dios diciéndote en tu corazón: levántate porque te voy a dar la fuerza del búfalo. Levántate porque vas a levantar las alas como las águilas. Levántate porque mayor es el que está en ti que aquel que está en contra tuya. Amén. 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 Josué, una de las cosas que debe dejar es de cuestionar a Dios. Miren que dice el versículo 7, de ahí mismo del capítulo 7 donde estamos. ¿Está en pantalla? Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. ¿Se dan cuenta de esto? Es decir, Dios le dijo: vas a atravesar el Jordán. Es impresionante. Yo no sé si te has parado en Key Biscayne y has visto toda esa bahía de Key Biscayne y que de pronto Dios la separe para que tú pases por el medio en seco. Eso fue lo que Dios hizo con Josué. Yo me imagino que en ese mismo momento, mientras Josué se iba caminando, decía: verdad que la gloria de Dios es grande, qué poderoso es esto. Volví a experimentar lo mismo que viví con Moisés, lo estoy experimentando ahora, pero frente al pueblo. Todo el pueblo está detrás de mí y yo estoy detrás de Dios. Dios es el que ha abierto todo esto para que sea posible, pero ahora en medio de una derrota le está diciendo: ojalá nos hubiésemos quedado en la bahía de Key Biscayne. ¡Qué tremendo! ¿Por qué Josué le está diciendo eso a Dios? Señor Jehová, ¿por qué? Algo le salió mal y ¿a quién culpó rápidamente? Tenemos la costumbre nosotros de que algo nos salga mal y rápidamente vamos y culpamos a alguien, sobre todo a Dios. Oh Dios, si yo te sirvo, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Oh Dios, si yo he sido tu siervo. Oh Dios, si yo te he adorado. Oh Dios, si yo te glorifico. Dios, yo te diezmo y te ofrendo. ¿Por qué que me están sucediendo estas cosas? Fíjense que es a veces perder en la memoria lo que Dios ha hecho por ti. Eso le estaba pasando a Josué. Fíjense, en Éxodo capítulo 3, Dios manda a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud. Y entre ellos estaba ¿quién? Josué. En Éxodo capítulo 14, el mar rojo se abre frente a ellos. Y por el mar rojo en seco, ¿quién pasa? Josué. Aleluya. En Éxodo 16, maná desciende del cielo cuando ellos tenían hambre. Y ahí está ¿quién? Josué, para también alimentarse. Josué vio cada milagro de Dios. En Éxodo 17 bebieron de la roca cuando salió agua. En Josué capítulo 3, él hizo, y lo he mencionado ya en varias ocasiones, él hizo que el pueblo cruzara el Jordán milagrosamente. Y en Josué 6 le entregó la ciudad de Jericó. Es decir, todo había sido victoria, todo había sido de gloria, todo había sido de bendición, pero ahora vemos que al experimentar el fracaso, el mismo Josué culpa, cuestiona, señala, apunta a Dios. Y yo te hago una pregunta: ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti? ¿Cuántos dicen amén? ¿Te ha transformado? ¿Te ha dado sanidad? Amén. ¿Te ha dado una familia? Amén. ¿En medio de la escasez te ha sustentado? Amén. ¿Has vivido situaciones difíciles y de ahí te ha sacado? Amén. ¿Envió a su hijo a morir por ti? Amén. Un corazón agradecido activa las bendiciones de parte de Dios. Aleluya. Gloria. No podemos culpar a Dios por nuestro fracaso. Josué no debe enfocarse en este fracaso, escúchame bien, y es una de las primeras cosas que tú y yo tenemos que hacer. No podemos enfocarnos en el fracaso que estamos viviendo, sino en la victoria que va a llegar, en la victoria que viene y en las bendiciones que he vivido de parte de Él. Miren qué dice el versículo 8 de ahí mismo del capítulo 7, versículo 8, ponme el próximo, dice: ¡ay Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Nada más y nada menos. Dice: ¡ay Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Su mente debería estar en todas las victorias que ya Dios le había dado.
Amén. Si Dios a ti te ha sustentado, ¿por qué hoy le estás señalando porque no tienes? Así es. Si Dios a ti te ha sanado, ¿por qué le estás diciendo que estás enfermo? Si Dios te ha liberado de cosas grandes, ¿por qué hoy tienes miedo por lo que estás enfrentando? Aleluya. Estás señalando a Dios porque estás enfocándote en tu fracaso Aleluya. y no estás teniendo en cuenta la victoria que Él te ha dado y las bendiciones en las cuales has vivido. Amén. Y eso mismo estaba sucediendo con Josué. ¿Por qué esta derrota? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué se ha vivido de victoria en victoria? ¿Por qué se ha estado en medio de todos estos logros, en medio de todos estos milagros que el mismo Josué se experimentó? ¿Por qué entonces viene esta derrota en esta hora? ¿Por qué razón es que Josué está experimentando el trago amargo de una derrota? Ah, qué interesante. Número 1, había anatema en el pueblo. Es decir, cuando ellos conquistaron Jericó, que es el contexto de esto que está sucediendo ahora, que es la ciudad de Jai, cuando ellos entraron a Jericó, Dios le dijo a Josué: vas a conquistar Jericó, los muros van a ser derribados, te he entregado al rey y a sus varones de guerra, y ahora el pueblo de Israel iba a ser nombrado en toda la región porque estaban conquistando una de las ciudades más difíciles. Pero cuando entraron a Jericó, vieron riquezas. Y Dios le había dicho: no tomes nada de lo que hay ahí. Pero siempre va a haber gente que va a querer hacer lo que piensa que es correcto y no lo que es correcto para Dios. Amén. Señor. Amén. Sí. Entonces hubo gente que cogieron riquezas. ¿Sabes por qué? Porque eso nos habla del mundo. Y a veces despegarnos del mundo nos cuesta. Y metemos anatema en la casa. Amén. Entonces, ¿queremos ser una familia bendecida? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Cuántos dicen Amén. amén? Pero tenemos anatema en la casa. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos cuesta trabajo despegarnos de ellas. Y tú puedes orar todas las veces que tú quieras. Tú puedes ser la mejor persona que tú entiendas que eres. Tú puedes ofrendar y puedes diezmar, puedes servir en la iglesia. Si tienes anatema en tu casa, hay algo que no va a estar bien. Y es una puerta abierta para que otras cosas sucedan. Amén. Así es. Josué no había entendido esto porque él no fue el que cogió el anatema. Fue alguien del pueblo. Realmente Josué no tenía nada que ver. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Así es. Porque tú puedes decir: no, yo no fui el que tiré la piedra, pero andaba con el que la tiró. Ay, papá. ¿Cuántos problemas nos hemos metido? No porque lo hicimos, pero lo hizo el que estaba al lado. Ay, papá. Mujer que me estás escuchando, Me va a dar- ¿cuántas veces tu esposo irresponsable hizo algo que te afectó? Esposo que me estás escuchando, ¿cuántas veces tu esposa hizo algo irresponsablemente y también la pagaste? Pero te lo voy a poner un poco más difícil. ¿Cuántas veces tú como matrimonio hiciste lo que no tenías que hacer y lo pagaron tus hijos? Así es. Ay, Señor. Eso duele más. Ay, sí. Eso duele más. Entonces tenemos que tener cuidado con el anatema. ¿Qué dice el versículo 1? De ahí mismo del capítulo 7. Fíjense que lo primero que dice es, ¿qué palabra es? Pero los hijos de Israel. No, la primera palabra es, déjenlo ahí. He enseñado que el pero anula todo lo que fue hecho o dicho anteriormente. ¿Ok? Cuando una persona viene a mí y me dice: tengo tremenda idea, y me la dice, y después yo le digo: sí, pero ya, acabé de anular todo lo que me dijo. Entonces, el capítulo 7 empieza precisamente con la palabra pero. ¿Por qué? Porque venían de la victoria de Jericó. ¡Wow! Cómo Dios se glorificó, cómo los muros fueron derribados, cómo esa ciudad fue conquistada. Pero, ¿y después qué dice? Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a qué. A la anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, no le pongan ningún nombre a estos tus hijos, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió Contra los hijos de contra los Israel. hijos de Israel. En la toma de Jericó, quien dio las pautas para conquistar la ciudad, ¿quién fue?
Fue Dios. Dios. Fíjense, lo primero, ¿por qué? Estamos hablando de por qué esta derrota. Número 1, había anatema. Di conmigo, anatema. Anatema. Ahora, número 2, cuando fueron a conquistar Jericó, quien le dijo a Josué, mira, vas a rodear la ciudad todos los días y van a ir, el arca va a ir delante y van a ir atrás, y el séptimo día van a dar 7 vueltas y van a sonar las trompetas y todo el pueblo va a gritar y los muros se van a derribar y vas a ir hacia adelante, porque Dios siempre te va a ir hacia adelante. ¿Quién fue el que dio las pautas? Dios. ¿Quién fue el que dio dirección? Dios. Pero en Jai no fue Dios, fue Josué. Porque a veces lo que hace que no confiemos en Dios es la victoria que Dios mismo nos da. Amén. Así. ¿Tú sabes por qué? Porque no las creemos. Fue por mí. Yo te lo hago por él. Así es. Si no fuera por mí, esta iglesia no estuviera así. Así mismo. Si no fuera por mí, la gente. Si no fuera por mí, no eres tú. Así mismo. No eres tú. Tenemos que entender que es Dios. Amén. Porque tú no te mereces nada de lo que Así tienes. es. Eres un hombre pecador y vil. Así. Nada más y nada menos. Amén. Amén. Eres una persona insuficiente en manos de un Dios suficiente. Amén. Un transmisor. Exactamente. Eres un instrumento. Eres un instrumento. Eres una cuchara para comer una comida y después la friegas y lo guardas en una gaveta y te olvidaste. Si la cuchara tiene la figurita, si es de un lado o de otro, lo olvidaste. Porque a ti no te importa la cuchara, sino lo que la cuchara te mete en la boca. Así es. Gloria a Dios. Aquí lo importante no eres tú, sino por quién eres tú utilizado. Así es, Señor. Entonces Josué, en la conquista de Jai, él fue que le dijo a la gente lo mismo que Moisés. Jai, miren esto. Ay, no. Moisés, en ningún momento Dios le dijo, escoge 2 espías y ve a investigar cómo es Canaán. Él no lo dijo. Eso no fue Dios. Ajá. Moisés fue el que dijo, voy a mandar 2 espías. Es decir, ¿por qué yo tengo que mandar a ver una tierra que Dios me ha dicho que fluye leche y miel? ¿Por qué yo tengo que mandar a unas personas a que investiguen lo que Dios ya me ha dicho y me ha entregado que es mío? Entonces Josué, que fue uno de los 2 espías, ahora lo vemos repitiendo lo mismo. Está repitiendo lo mismo. ¿Qué hace Josué? Manda a unos cuantos a que vayan a Jai y miren cómo es la ciudad. Después dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. ¿Qué dice el próximo versículo? El 4. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino nada más manda como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque mira, son pocos. Cuando vamos al tiempo de Moisés, los 2 espías regresan y le dicen a Moisés, no podemos conquistar esa tierra, porque hay gigantes, hijos de Anac, y mira, los muros llegan al cielo, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿Se dan cuenta de la distorsión cognitiva? Ellos estaban diciendo, ellos nos dijeron, éramos nosotros, al parecer de ellos, como langostas, porque si eran gigantes. No, ellos estaban diciendo, y éramos nosotros, a nuestro parecer, a nuestra mentalidad, a lo que yo estaba viendo en lo natural, como langostas. Estas personas llegan ahora y hacen casi lo mismo. Mira, Josué, tranquilo, tú manda 2,000, manda 3,000 personas y vamos a conquistar esa tierra así, porque son pocos. ¿En quién estaban ellos confiando? En sus propias fuerzas. Estaban ellos pensando que por ellos mismos podrían conquistar, que la tierra que tenían delante, que era Jai, ahora podía ser otro logro, otra conquista como Jericó, porque ellos así lo entendían y así lo creían. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué? Desapareció. Y vino a ser como Agua.
Hay una gran diferencia entre confiar y esperar en Dios y confiar en ti mismo. Una gran diferencia. Cuando tú crees que eres lo necesario, cuando tú crees que eres lo bastante hábil, cuando tú crees que eres lo bastante elocuente e imprescindible para hacer algo, ahí mismo vas a fallar. Porque esto no depende de ti, esto depende de Dios. No es con tu fuerza, es con su espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Entendamos algo. El cambio de mente es necesario para pensar como Dios piensa. No se puede entender la voluntad de Dios sin pensar a la manera de Dios. Te lo quiero volver a repetir. El cambio de mente es necesario para pensar como Dios piensa. No se puede entender la voluntad de Dios sin pensar a la manera de Dios. Dios piensa en conquista, yo tengo que pensar en conquista. Dios piensa en sanidad, yo tengo que pensar en sanidad. Dios piensa en restauración, yo tengo que pensar en restauración. Yo no puedo pensar por mi humanidad. Yo no puedo guiarme por lo que mis ojos ven. Yo no puedo guiarme por lo que mis oídos escuchan. Yo no puedo guiarme por las circunstancias que enfrento, porque en medio de las circunstancias, en medio de lo que se oye y en medio de lo que se ve, Dios se glorifica. ¡Aleluya! Cuando ponemos nuestra mirada más en el fracaso que en las promesas, vamos a olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Vamos a olvidar lo que Dios nos ha prometido. Fíjense, desde Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, desde Abraham Dios había prometido de la tierra que le daría a su descendencia. Por eso lo vemos ahí, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y engrandeceré tu nombre, y serás de qué? Bendición. Serás de bendición, que dice el 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo no sé a qué Abraham le estoy hablando en esta hora, pero van a ser bendecidas por ti, familias. Generaciones van a ser bendecidas, porque hoy estás en el lugar correcto, buscando de Dios, llenándote de Dios, acercándote a Dios. Aleluya. No importa si en tu familia nadie había estado cercano con Cristo, lo está haciendo tú y te conviertes automáticamente en un Abraham, en una persona que puedes decir, mis ojos no se van a cerrar sin yo ver la gloria de Dios en mi familia, sin ver la gloria de Dios en mis generaciones. Voy a ver a mis nietos, voy a ver a mis hijos sirviéndole a Dios, acercándose a Dios, metidos en una iglesia. Aleluya, porque es la promesa que Dios ha dado. Aleluya. Gloria a Dios. Promesa dada a Moisés para el pueblo. En Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 10 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Escúchame, Dios está viendo tu aflicción. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus Angustia. ¿Qué dice el próximo versículo? Y he descendido, aleluya, he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es decir, Dios había prometido libertad. Dios había prometido una tierra que fluye leche y miel. Dios les había prometido que iban a salir de Egipto y le iban a servir a Él en el monte. Y eso fue lo que Él hizo. Gloria a Dios. Definitivamente. Josué estaba pensando en este momento más en el fracaso en vez de ver lo que Dios ya había dado. Desde generaciones, desde cientos de años antes, ya Dios había prometido lo que Él estaba por hacer, lo que estaba por cumplirse en su vida, pero Josué no estaba viendo esto. La manera más grande en la cual podemos limitar a Dios es cuando nos ponemos límites a nosotros mismos. Amén. Así es. Escúchame, ¿quieres ponerle límite a Dios? Ponte límite a ti. No puedo orar,
no puedo, no puedo, no puedo. Hello, escúchame, no te estás poniendo límites a ti, le estás poniendo límites a Dios. Ay, Que gloria a perfeccione Dios. su debilidad, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. No estás esperando ver la victoria por estar viendo tu fracaso, que dice Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Aleluya. No estás esperando la victoria por estar viviendo tu fracaso, que dice Filipenses, capítulo 3. Hermanos, yo mismo, aleluya, no pretendo haberlo ya alcanzado. Estoy claro de eso. No lo he alcanzado de todo, pero una cosa hago. No dice muchas cosas hago, dice una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahí vas a olvidar tu fracaso, vas a olvidar tus derrotas, vas a olvidar tus decepciones, vas a olvidar dónde fue que de pronto te caíste, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice extendiéndote. ¿Por qué tienes que extenderte? Para que alcances aquello que todavía tienes allá, aunque estés aquí. Extiéndete, porque la gloria de Dios es lo que está frente a ti, la victoria de Dios es lo que está frente a ti. Extiéndete y alcanza. Gloria a Dios. Aleluya. A veces lo que opinen los demás tiene más importancia que aquello que Dios puede hacer. Amén. ¿Están Amén. conmigo? Así es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, Señor. Miren lo que dice el versículo 9 de ahí de Josué, donde estamos. Y ahí vamos entendiendo por qué esta derrota. Josué capítulo 7, versículo 9. Dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra, ¿qué va a pasar? Oirán, Y nos rodearán. y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Ahora escuchen esta parte. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Este era Josué diciéndole a Dios. Es decir, Josué le estaba diciendo a Dios lo que iba a suceder, según su entendimiento, según su mentalidad. Le dijo, porque ahora mira, los cananeos, los moradores de la tierra van a oír todo esto que pasó en Jai. Y nos rodearán. Y entonces nos van a rodear. ¿Y sabe lo que va a pasar, Dios? Van a borrar nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ay, Dios. ¿Se dan cuenta? Díganme que no se parece a nosotros. Ay, Señor. La copia. La copia, La copia. seguimos, así es. Cuando Dios, Wow. miren, lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. Amén. Si el cielo ha determinado bendición sobre tu vida, nada podrá detener esa bendición. Amén. Si el cielo ha determinado que tú vas a entrar a la tierra prometida, nadie podrá hacerte frente. Amén. Si el cielo ha determinado que no habrá un gigante que pueda mantenerse en pie delante de ti, nada podrá detener que eso suceda en tu vida. Amén. A veces creemos Certeza. que si fallamos o que si fracasamos, entonces nada va a funcionar. ¿Y sabes por qué? Porque tus niveles de omnipotencia los tienes muy elevados. Y tú eres un ser humano que no sirve para nada. Así. ¿Tú sabes por qué sirves? Porque Dios está contigo. Amén. Escúchame bien. Amén. Así. Escúchame bien. Gloria a Dios. Tú tienes importancia porque Dios está contigo. Aleluya. Tú tienes fuerza porque Dios está contigo. Así es. Amén. Tienes relevancia porque Dios está contigo. Amén. Gloria a Dios. Pero si te sales de la cobertura de Dios, créeme que dejas de ser todo lo que Dios ha dicho que tú eres. Porque quien nos sustenta, quien nos levanta, quien nos edifica, quien nos restaura, quien nos guía, quien nos cuida, quien nos fortalece, es Jehová de los ejércitos. Aleluya. En Él somos todos. En Él somos todos. Cuando habitamos en Él, somos todos. Así es. Amén. Así es. Hasta que nos salimos de Él. Amén. Y muchas veces eso es lo que ha sucedido en nuestras vidas. Nos hemos salido de su cobertura, de sus preceptos, de su guía, de su consejo y hemos fracasado. Hemos estado de un fracaso en otro, hemos estado de una derrota en otro porque tenemos que admitir que aquel que está con nosotros es verdaderamente quien nos sostiene. Amén. Aleluya. Antes de ganar las batallas de Dios, tú tienes que aprender a ganar tus propias batallas.
Amén. Nadie puede ser un buen líder si no ha aprendido a ganar sus propias batallas. Amén. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Josué entonces, entendiendo esto, se llenó de fuerzas y se levantó. Gloria a Dios. Después que se levantó, pudo guiar a todos a la victoria. Si te dejas guiar por Dios, tú podrás guiar a tu familia a la victoria. Gloria a Dios. Escúchame, si te dejas guiar por Dios, toda tu familia va a entrar a la tierra prometida. Gloria a Dios. No importa qué veas, no importa qué enfrentes, te lo vuelvo a repetir, tus circunstancias no definen hacia dónde Dios te va a guiar, porque en medio de tus circunstancias Dios te va a bendecir. Él solamente quiere que tú entiendas que lo que reposiciona a una iglesia, lo que reposiciona a un hijo de Dios, no son las bendiciones, sino las crisis. Amén. Las crisis te van a hacer llevar a otro nivel espiritual, a otro nivel de madurez, a otro nivel de bendición. Porque cuando tú demuestras el carácter de un cristiano, cuando tú demuestras que eres un hijo de Dios, Dios no te va a desamparar. Él es tu amparo y tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Aleluya. Es tiempo de levantarnos del fracaso y vencer. Amén. Amén. Jesús venció en la cruz. Amén. Gracias, Señor. Y todo el que vio a Jesús en la cruz dijo, ahora todo se perdió. Los discípulos salieron huyendo. Así. Los discípulos salieron corriendo. Pedro lo negó. Porque la gente dijeron, no era lo que yo pensaba. Ya llegó a la cruz. De la cruz para allá no hay más nada. Es muerte. Parecía que la cruz era el fin. Pero Jesús venció la cruz, aleluya. Y también venció la muerte, aleluya. Y si tú y yo somos hijos de Dios, también vamos a vencer cualquier circunstancia, cualquier dificultad. Una cruz no te detiene, una cruz te acerca al propósito de Dios. Una muerte, una tumba tampoco te encierra. Gloria a Dios. Una tumba te lleva precisamente a ver más cerca la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entendamos que se nos fue dada la victoria. Gracias, Señor. Entendamos que se nos fue dado el poder. Gracias. Por eso dice, y recibiréis. Poder. Y lo predicaba el domingo pasado. Y recibiréis poder. No, escúchame, no te desenfoques. Tienes que esperar porque vas a recibir poder. Amén. Aleluya. Entonces cuando recibas poder, dice, y recibiréis poder. Y me seréis Testigos. testigos. Lo escuchábamos hoy por la mañana. Amén. La palabra testigo, Mm. cuando lo buscas en el original, la traducción es el que sostiene una verdad. Amén. Porque hay mucha gente testigo de lo que oye y no de lo que ha visto. Ah. Y después termina diciendo, bueno, yo no estoy seguro. Yo lo oí. Pero aquel que vio algo de cerca, aquel que experimentó algo de cerca, dice, hey, a mí nadie me puede persuadir porque yo sostengo una verdad. Amén. Se espera. Yo sostengo una verdad. No sé si me están entendiendo, pero tienes que sostener la verdad que es Cristo Jesús. Nada podrá hacerte retroceder. Vas a ser testigo entonces en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Aleluya. Aleluya. Le dice 1 Corintios 15, 57 y 58. Ponte en pie ahí donde Gloria a estás. Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, aleluya, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad que firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, aleluya, no es en vano, no es en vano, no es en vano, aleluya. Gloria a Dios. Lo único que tienes que hacer Mantenerte. es mantenerte firme Caminando. y entender que tus problemas no son más grandes que Dios, Amén. que tus deudas no son más grandes que Dios. Así es. Es tiempo de que le digas al Señor, es tiempo de que le digas a las deudas, mejor dicho, hey, ¿tú sabes qué?
Yo tengo un gran Dios. Amén. Yo tengo un gran Señor. Gloria. Así que levanta esta oración como una oración en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Tienes un gran problema. Ya no digas más que tienes un gran dolor. Ya no dejes más que miseria. Ya no digas más que la vida es cruel. Escucha bien. Háblale a la Dile a la miseria. dile a la miseria. Vamos, cuéntale el problema. Cuéntale el problema. ¿Qué tienes que? Que tienes un gran Señor. Que tienes un gran Señor. Que es más grande que el problema. Que tienes un gran Señor. Que es más grande que el problema. Que tienes un gran Señor. Que calma la miseria. Y te aplasta tu problema. Tienes un gran Señor. ¿Cuántos lo creen? Oh, te adoramos, Señor. Ni su simiente que mendigue pan. Los muros caerán. En su nombre victoria vendrá. Háblale a la deuda, Vamos, háblale en esta hora. cuéntale el problema. Dile a la miseria. Dile a la miseria que tienes un gran Señor. Que tienes un gran Señor. Y es más grande que el problema. Que tienes un gran Señor. Que acaba con la miseria. Que tienes un gran Señor. Es más grande que el problema. Que acaba con tus deudas. Que tienes un gran Señor. Reconocemos que tenemos un gran Señor. Háblale a tu deuda en esta hora. Háblale a tus problemas en esta hora. Y dile, ¿sabes qué? ¡Aleluya! Todo problema Él puede resolver. Y todas tus deudas te puede pagar. En la puerta nadie puede cerrar. Es el grande que puede vencer. Nada puede detenerlo. Es el grande de tu batalla. De Israel, Señor, que te hace vencer. Gran Señor, Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Por este maravilloso tiempo, Señor. Hemos entendido ahora, Señor,
que nuestra mentalidad debe ser transformada y que nuestra mirada no debe estar en el fracaso ni en las derrotas, sino en ti, porque tú eres quien nos da la victoria. Nos vamos de este lugar empoderados, Señor. Nos vamos de este lugar con una mente renovada y transformada, sabiendo y reconociendo que no hay problema que se pueda sostener frente a nosotros, que no hay dificultad que pueda hacernos retroceder, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, a ti toda la gloria, a ti toda la honra por los siglos de los siglos. Acompáñanos con bien donde quiera que vayamos y que podamos dar palabras, Señor, a quien la necesita en esta hora, y que podamos ir hacia adelante sabiendo que en medio de la derrota y de los fracasos nos levantamos mejores, más fuertes, Señor, y más decididos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén.